también damos gracias al Señor. Es verdad que no mereciendo nada, el Señor nos ha dado mucho. Y es verdad que ha sido una bendición hasta el día que conocí al Señor, hasta llegar a este día. El Señor ha sido fiel. Nos ha guardado, habría libros que escribir, pero no tenemos tiempo de escribir libros. Hay personas que dicen, deberías de grabar ahí esto, ¿no? de las experiencias, de lo que habéis vivido. El Señor nos ha guardado de la muerte, nos ha guardado de muchas cosas, de accidentes, de desastres, no sé, ha provisto no para nuestras necesidades, ha sido fiel ahí con nosotros. Es que Dios es tremendo, es tremendo. Y por eso es verdad que no hay nada como seguir al Señor, caminar con Él, aprender de Él y poder ser de ayuda también, de bendición también a nuestro alrededor con los que nos rodean. Así que gracias al Señor. Ahora yo sé que para muchas personas en el mundo de hoy, claro, dicen, si Dios es tan bueno, ¿por qué hay tanta maldad ahí alrededor? ¿Por qué Dios permite todo aquello? Porque esto son preguntas que surgen en la mente de la gente. Yo creo que a cada uno de nosotros nos ha venido quizá de pensar también, ¿por qué tanta maldad? Jesús lo dijo también ahí en el Evangelio, ¿por qué tanta maldad ahí que hay sobre la faz de la tierra? Ahí, hablando de los últimos tiempos, del tiempo antes que Él va a volver a este mundo, para juzgar a este mundo, para reinar, como dice su palabra, durante 1000 años Él va a reinar aquí sobre la faz de la tierra, y eso va a pasar. Antes de esto sabemos que muchas cosas tienen que pasar. Hay profecías que se están cumpliendo acerca de estas cosas. Ya no voy a parar sobre esto, eso sería otra cosa. Pero Jesús dijo, hablando acerca del fin, dijo que el Evangelio sería predicado a todo el mundo y vendría el fin. Aquí dice, voy a leer estos versículos, porque está hablando Jesús acerca del fin. Dice en el Evangelio de Mateo 24, el versículo 12, Mateo 24, 12, dice, por haberse multiplicado la maldad en el mundo, obviamente, el amor de muchos se enfriará. Y después el versículo 13 dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Perseverar en qué? Perseverar en seguir al Señor, obviamente. Y será predicado, después dice, será predicado el Evangelio del Reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. El Evangelio tiene que ser predicado, y está predicado. Y ha sido predicado y aún sigue siendo predicándose. Así que, pero claro, aquí de lo que vemos, Jesús lo dijo, que la maldad se multiplicaría. Esto, ¿no? En el tiempo del fin iría para peor. Él dijo que como era en los días de Noé, ahí que la maldad se multiplicaba, los pensamientos de la imaginación de los hombres eran solamente, sino el mal, que es, ¿no? Vivir vidas egoístas, no vivir, no sé, en todo tipo de maldad. Esto en los tiempos de Noé, antes del diluvio. Y Cristo dijo, antes del fin será igual, acontecerá estas cosas. La maldad. Ahora, dice, el amor de muchos se enfriará. Ahora, debemos de ver en qué grupo queremos encontrarnos o deseamos estar. Entre aquellos que multiplican la maldad o entre aquellos que tienen amor, se han apartado de la maldad, tienen amor y quieren ayudar a otros a salir de aquella maldad en la que se encuentran. Y obviamente la palabra de Dios dice que todos hemos pecado. Todos hemos pecado. Y no hay nadie que pueda decir que nunca ha pecado. Entonces, esto muestra que obviamente el mal todos lo hemos hecho.
Lo hemos hecho todo. No hay nadie que puede decir tengo las manos limpias, que nunca yo he cometido un pecado desde que nací. Porque no es así. Eso sería una mentira, primeramente, muy grande, porque si somos sinceros y honestos con nosotros mismos, vamos a reconocer que sí que hemos pecado, que hemos cometido maldades ahí, que hemos formado parte de aquellos que multiplicaban la maldad. Porque mientras uno sigue pecando, va multiplicando la maldad. Y por eso que para nosotros los cristianos debería de ser una cosa que no podemos permitir el pecado en nuestra vida. Porque con esto de lo que podemos leer aquí, la maldad se multiplica, pero bien, podríamos pensar una pregunta que surge en la mente de la gente: ¿será que Dios tolera el pecado? ¿No? Porque si hay tanta maldad y no hace nada, ¿será que Dios tolera el pecado? Pero no, esto es una forma de pensar equivocada que nos lleva entonces a seguir diciendo, bien, si es así, si Dios tolera el pecado, ¿por qué no pecar yo? Me permito de pecar porque ya, siendo que Dios tolera el pecado. Entonces, eso es un engaño muy grande. Esto es un engaño muy grande. Porque Dios no tolera el pecado. No tolera el pecado. De hecho, Dios condena el pecado. Dios condena el pecado. Y en Dios, ¿por qué? Porque Dios es santo. En Él no hay maldad ninguna. Todo lo contrario, Dios no es. La santidad de Dios es algo hermoso. Comparado ahí de todo el pecado, de toda la maldad que hay a nuestro alrededor, la santidad de Dios, el contraste que hay, la santidad de Dios es algo muy bonita, es algo hermoso. Ahí, la santidad del Señor. Una persona que como Dios, en la que no hay maldad ninguna, es algo pero tremendo. Cuando de verdad uno camina con Dios y está cerca de Dios, se da cuenta que lo santo que es el Señor. Y el Señor no tolera el pecado. De hecho, tanto no toleró el pecado que dice el apóstol San Pablo a los romanos, dice así. Vamos a leer ahí estas palabras. Son palabras fuertes. Mira bien lo que dice. Dice, lo que era imposible, Romanos 8, versículo 3. Romanos 8, 3. Lo que era imposible para la carne, por cuanto era débil por la carne, lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, porque la carne muestra qué cosa puede hacer de bien ahí. No podíamos nosotros rescatarnos, sacarnos fuera de la maldad en la que estábamos. Imposible. Era imposible. Por nosotros mismos, en nuestra carne, era imposible. Entonces, la solución la trajo Dios. Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, un cuerpo que tenía parecido al nuestro, pero sin pecado. El Señor fue el único que nunca pecó. Dios, que se ha hecho hombre y ha venido en medio de nosotros, sin pecado. Y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. Dios condenó el pecado, ¿de qué forma? En el cuerpo de su Hijo Jesucristo. Todos nuestros pecados fueron puestos sobre Cristo. Y la ira de Dios cayó ahí sobre su propio Hijo. Él es aquel que cargó con nuestra maldad, cargó con nuestros pecados. Y por esta razón que obviamente esto manifiesta el odio que tiene Dios hacia el pecado, hasta el punto que su propio Hijo, claro, tenía que ser alguien de perfecto, alguien sin pecado, que podía cargarse con nuestros pecados, porque si él ya hubiera sido un pecador como nosotros, tenía que pagar por los suyos, ¿no? Yo tenía que pagar por lo mío, tú tenías que pagar por lo tuyo. Pero Cristo era sin pecado. Y la ira de Dios, el justo, ahí, se cargó de nuestros pecados para que nosotros pudiéramos
ser libre del pecado. Ser libre del pecado. Ahora, no es que Dios tolera el pecado. Dios no tolera el pecado para nada. Ninguno. Ni una mentira. Digo una mentira, no hay diferencia entre para nosotros, claro, los homicidios son cosas terribles y una mentira para Dios es igual. Es igual. No hay diferencia. Una mentira te llevará a la perdición. Una mentira te llevará a la perdición. Mira, por ejemplo, esto lo dice el apóstol San Juan cuando vio los que se presentaban delante de Dios con sus pecados. Y mira bien lo que dice. Dice, pero los cobardes, los incrédulos, eso es Apocalipsis 21, versículo 8. 21, 8. Mira bien lo que dice. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras, todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Es que Dios no tolera ningún pecado, ninguno. Y si vivimos en estos pecados y si practicamos estos pecados, entonces sabemos dónde Dios es justo. Se nos los dice ya desde el inicio. Nos dice ya que si hacemos estas cosas, vamos a perdernos. Vamos a perdernos. Si vivimos, que tengamos el nombre de cristiano, que no tenemos nombre de cristiano, sea lo que sea, si tú vives en estos pecados, ahí, entonces te perderás. Te perderás. Hay una condenación. Te perderás. Ahora, Dios no tolera el pecado, pero entonces, si no tolera el pecado, ¿por qué deja que tanto pecado, tanta maldad se multiplica? Que parece que no está haciendo nada. ¿Por qué entonces? Bien, mira bien lo que dice. Eso es el amor también de nuestro Dios. Es su paciencia para con nosotros. Porque nosotros vemos una pequeña parte. Se nos muestra diferentes cosas que pasan en el mundo. Ya 43.000 que murieron en 2 días en Irán, ahí por el gobierno que tienen ellos, ya que, ¡pum!, destruyeron y mataron a 43.000 civiles, personas que eran sin armas, pero les eliminaron en un día. Vemos esta cosa, yo vi algunas de las cosas de lo que pasó, unos videos que alguna persona, claro, te quedas con esto, te dice, madre, y eso, comparado a todo lo que hay en el mundo, eso es una de las cosas que hay. Tendrá que llevaros a Nigeria, en el norte de Nigeria, donde están matando a los cristianos, pero por miles y por miles. Ahí, masacrando ahí a la gente. Nosotros no estamos ahí para verlo. Dios lo ve todo. Tú me dices, pero entonces lo tolera todo. ¿Cómo es esto? Ahora Dios dice en su palabra, esto lo dice San Pedro, en su segunda epístola, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Él ha prometido que va a volver a juzgar al mundo. Y aquí, el versículo 9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Por qué Dios no ha juzgado el mundo, no ha parado? Porque claro, si hubiera tenido Dios desde el principio que hacer esto, tendría que haberme eliminado a mí primero. Y eliminar a todos los demás, porque todos hemos pecado. Todos hemos hecho maldades. Dios ha sido paciente para conmigo. Y para bien. ¿Para qué? Para salvación. Para que yo pudiera arrepentirme. Tener una oportunidad. Dios da oportunidades. Da oportunidades. Oportunidades para arrepentirnos. Abandonar el pecado. Es decir, me arrepiento, reconozco que he pecado, he hecho cosas que no son correctas, he dicho cosas que no eran correctas, he pensado cosas que no eran correctas.
y me arrepiento. Y cuando acontece esto, si tú te arrepientes, Dios va a guiar tus pasos hacia Cristo, para que Cristo te limpie de tus pecados, porque la sangre de Cristo fue derramada en la cruz para limpiarnos de toda maldad, de todo pecado. Y una vez limpio, tranquilo. Una vez que tú estás limpio, estás tranquilo. No hay más condenación. No hay más el juicio de Dios pendiente sobre ti. No hay más la ira de Dios sobre ti. Porque la ira de Dios está sobre todo aquel que no está en sus pecados. Y vamos a mirarlo ahí más adelante. Esto, pero aquí una de las razones, Dios es paciente y no quiere que nadie se pierda. Vale, no quiere que nadie se pierda. Vamos a ver otro versículo. No es solamente que no quiere que nadie se pierda. Eso es solo la mitad. Es que la otra mitad, ahí está que en primera de Timoteo, de Tesalónica, primera de Timoteo, sí, capítulo 2. Mirad bien lo que dice aquí. Podemos leer a partir del versículo 1. Primera de Timoteo 1, 2, 1. Sí. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracias. ¿Para quién? ¿Para los buenos? No, para todos. Dice la palabra de Dios, no hay ningún bueno en sí, que somos todos pecadores. El único bueno es Dios, ¿no? Pero la cosa es que Dios puede entonces cambiar nuestra vida. Dice, oraciones por todos los hombres. ¿Por qué? Obviamente para que no se pierdan, pero eso es solo la mitad. Mira bien, por los reyes, por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto permite a que el evangelio pueda ser anunciado. Y este evangelio trae salvación, como dice el versículo 3, dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. No solamente Dios no quiere que nadie perezca, que nadie se pierda su alma y acabe en el infierno. No solo que Dios no quiere esto, sino que Dios quiere que tú seas salvo, que experimentas una limpieza de tus pecados, una vida nueva, un caminar con Él ahí en su presencia, y que podemos andar. Y todo eso podríamos decir, bien, pero ¿cuál es la razón detrás de todo aquello? ¿Qué es lo que Dios quiere sacarnos de la maldad? ¿Quiere que seamos salvos? ¿Cuál es el propósito? Mirad, ahí Hebreos capítulo, me gusta este versículo porque lo pone muy claro aquí. Mirad, Hebreos capítulo 12, versículo Hebreos 12, podemos leer ahí Hebreos 12, versículo, podemos leer a partir del versículo 9. Hebreos 12, 9. Dice, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos, porque nos disciplinaron, estábamos haciendo cosas raras, malas, ahí, bien, nos disciplinaban, ahí, y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? ¿Por qué no obedeceremos mejor a Dios? Obedecer a Dios y viviremos. Si no obedecemos, me gustó la predicación de Américo el otro día, habló también sobre el punto de la santidad de Dios, de la obediencia, hablaba de la obediencia, la importancia de la obediencia.
¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que Cristo ha sido hecho, eso, bien, lo podemos poner en Hebreos, capítulo 5, versículo 8 y 9. Hebreos 8. Y aunque era hijo, hablando de Cristo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para los que le obedecen. ¿Salvación para quién? Para los que le obedecen. La obediencia es muy importante. Es importantísimo. Desobedecemos a Dios. ¿Qué pasa? Mira bien lo que dice, por ejemplo, bien, es que estaba con estos versículos. Voy a acabar de leer estos versículos, capítulo 12, versículo, vamos a leer el versículo 10, porque hemos leído el 9, para todos los que lo obedecen. El versículo 10, Hebreos 12, 10. Y aquellos, hablando de nuestros padres, ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero hablando de Dios, para lo que nos es provechoso porque es para tu salvación. Si Dios no lo haría, te dejaría andar en tus pecados, en tus maldades, no haría nada ahí para intentar de intervenir. Entonces te llama a través del Evangelio para que te arrepientes, para que no te pierdas, y que puedas ser salvo. Pero mira bien lo que dice. Dice, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Podéis imaginar, no es una cosa pequeña. A qué Dios nos llama. Nos llama, la santidad de Dios es algo hermoso. Hay versículos en la Biblia, estaba leyendo esta mañana, unos versículos, por ejemplo, el Salmo 96. El Salmo 96, el versículo 9. A ver, 96, 9. Aquí venimos por la mañana para adorar, ¿no? Tener un tiempo de adoración al Señor. Poder de verdad ahí con gratitud presentarnos delante de Dios con adoración. Pero mira lo que dice aquí. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Debemos de adorarle a Él, ¿en qué? En la hermosura de la santidad. Si no estamos en esta santidad de Dios, porque aquí, como lo dice, ahí no, en Hebreos, que hemos leído antes, para que seamos participantes de su santidad, que participemos de su santidad. Dios quiere que podamos participar de su santidad. Y no podemos adorar. Yo os voy a decir, no, hermanos, que me escucháis, mira, para animaros y amigos ahí que estáis aquí, yo os digo esto, no podréis adorar a Dios si no andáis en esta hermosura de la santidad. No, porque si estás andando en pecado, tú estás con tus pecados, tu conciencia ya te dice, hombre, no está bien, ya tengo... ¿Cómo vas a adorar a Dios? Eso te pone una pared entre ti y Dios. Si queremos tolerar el pecado en nuestra vida, ¿sabes lo que significa esto? Tú toleras el pecado en tu vida, es un suicidio espiritual, es un suicidio. No es otra cosa, es como cometer suicidio, como matarte a ti mismo, porque el salario, la paga del pecado, dice San Pablo, la paga del pecado es la muerte. Y hay una muerte dentro de uno, porque claro, ya debemos de arrepentirnos de nuestros pecados, no tolerar el pecado. Mientras lo toleramos, el pecado nos está matando poco a poco. Es un veneno que te va destruyendo. Y si queremos dejarnos destruir, bien, esto es la decisión de cada uno. Pero obviamente Dios no está contento con esto.
principalmente si hemos oído el Evangelio, si sabemos que Cristo ha muerto por nuestros pecados y queremos persistir, queremos andar aún en nuestros pecados sabiendo lo que Cristo ha hecho para que pudiéramos vivir en esta santidad. Eso debe de llevarnos a tomar una decisión ahí, tomar una decisión delante. ¿Voy a seguir viviendo en el pecado? ¿Voy a seguir rebelándome contra Dios después de todo lo que Cristo ha hecho por amor a mí? Que Dios condenó el pecado en la persona de Jesucristo, y yo en vez de condenar el pecado, lo estoy tolerando, estoy abrazando el pecado. Es como si le estoy dando 2 o 3 abofetadas a Jesucristo. Es que, claro, no podemos tolerar el pecado en nuestra vida. No podemos tolerar el pecado. Y si lo toleramos, entonces para mal nuestro es. Yo te digo, porque la Biblia lo dice, ¿dónde vamos a acabar? He leído la lista antes de ahí, de los que van a acabar en el lago que arde con fuego y azufre. Si persistimos en andar en el pecado, entonces ya, obviamente, es para mal nuestro. Mira lo que dice Juan 3:36. Juan 3:36. El que cree en el Hijo en Jesucristo tiene vida eterna. Creer aquí no es solamente una cosa, no. Implica obedecer. De hecho, mira bien lo que dice después. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El que rehúsa creer. La palabra en griego para esto, aquí está traducido por rehusar creer, que es lo mismo, en realidad viene a lo mismo, es la palabra desobedecer. Yo tengo 2 textos ahí de griegos, y dicen lo mismo, los 2 textos. Ahí el texto Nestle, el texto Textus Receptus, ahí. Y los 2 textos griegos, que son ahí de copia de los originales, bien ahí. Ponen ahí esto, el que desobedece en el Hijo no verá la vida. ¿Desobedecer qué? Obviamente el pecado es desobediencia. Es de no querer no someternos a Dios, no dejar abandonar. Cristo ha venido para limpiarnos y no queremos. Queremos mantenernos en nuestros pecados. Para mal. Dios nos ama y no quiere esto para nuestra vida. Y si tú persistes en andar en esto, entonces, mira, en el cielo, primeramente, Dios no dejará entrar ningún pecado. ¿Podéis imaginar? Si Dios dejaría entrar un pecado en el cielo, ¿qué pasaría? Cuando Adán y Eva pecaron aquí sobre la tierra, ¿qué aconteció? El pecado se fue multiplicando. No, Dios no va a permitir ni un pecado que entre en el cielo. Ni uno. Y por eso, ahí debemos de arrepentirnos de nuestros pecados, abandonar el pecado, para que podamos ahí vivir una vida diferente, una vida nueva. Ahí, de hecho, la ira de Dios va a caer sobre, aquí lo dice claramente, el que rehúsa creer en el Hijo de Dios no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Esto lo dice la palabra de Dios. Ahora, obviamente, ¿por qué razón Cristo vino? Vino a salvarnos de nuestros pecados, ¿no? Pero vino a salvarnos también de otra cosa. Mira lo que dice, por ejemplo, Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 10. Primera de Tesalonicenses 1:10. Aquí dice, esperar de los cielos. Aquí, bien, podemos leer el versículo 9 primero. 9. Porque ellos mismos, ahí está hablando de estos cristianos de otra ciudad,
dice, ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis, que Pablo había llegado ahí, fueron recibidos, y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios. El ídolo es todo lo que está tomando el lugar de Dios en nuestra vida. Cualquier pecado que tenemos en nuestra vida es como un ídolo, algo que preferimos tener por encima de Dios. Es un ídolo. Ahora, que os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Y después dice, y esperar, versículo 11, 1:10, no, eso es el 10, no 11, 10. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. No nos libra solo del pecado. Cristo no nos libra solo del pecado. Eso ya, obviamente, si no nos libra del pecado, estamos en pecado. Y la ira de Dios está sobre nosotros. Pero la cosa es que nos libra de la ira venidera. Cristo nos libra de la ira venidera. Eso es tremendo. ¿Puede imaginar? Yo estoy tranquilito. Yo estoy tranquilito. Mientras que tengo mis pecados perdonados, tranquilito. Ninguna condenación. Cristo me ha limpiado. Porque la cosa es esto. Si te has arrepentido de tus pecados y no andas en el pecado, entonces ya tú sabes si tienes pecado que estás escondiendo en algún sitio. Tú sabes si hay alguna cosa que tú estás haciendo o estás diciendo que no es correcto. Que no es correcto. Tú lo sabes o que estás pensando. Tú lo sabes. Yo lo que sé ahora, para ser sincero, yo sé que mis pecados están limpiados. Cristo me ha limpiado de mis pecados. Ahora, obviamente, la palabra de Dios, vamos a leer aquí, vamos a leer en Juan capítulo 1, lo que yo decía antes. Mirad, aquí dice el capítulo 1, el versículo 10. Bien, podemos leer a partir del versículo 8. 1:8. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Ahora, si yo digo que nunca he pecado, nunca he hecho mal, eso, a hablar con la gente muchas veces en la calle, tanta gente me dice, hombre, ahí que yo nunca he hecho mal a nadie, no he robado a nadie, he sido una persona honesta, no he hecho mal a nadie, nunca he cometido ningún pecado, prácticamente es lo que están diciendo. Pero aquí, no, si decimos que nunca hemos pecado, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos, versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar la mitad de nuestros pecados. No dice esto, ¿no? Dice, no, para perdonar. Ahí dice, nuestros pecados, todos nuestros pecados, y limpiarnos de la mitad de nuestra maldad, no, de toda maldad, de toda maldad. ¿Qué quiere decir? Eso es buena noticia, por eso el Evangelio quiere decir buena noticia. Podemos ser limpios, personas que andan por las calles de Pilas, por las calles de Sevilla, por las calles de cualquier sitio, de Escacena, del campo, donde hay limpios, personas que andan limpios de pecado. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. Decimos que no he pecado, yo no. Y su palabra no está en nosotros. Hijitos, el versículo capítulo 2, versículo 1,
Dice, hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. ¿Para qué escribe esto? Para que no pequemos. Que paremos con el pecado. Hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Ahora dice, para que no pequéis, pero si acontece que tú pecas, y yo no puedo decir que nunca he pecado desde que soy cristiano, he pecado algunas veces, ¿no? Bien, tenemos que arrepentirnos. Cuando pecamos, tenemos que reconocer el mal que hemos hecho, que hemos hablado o que hemos pensado y confesarlo a Dios. Ahí. Dice entonces, Él es, aquí dice, abogado tenemos para con Dios, el Padre, a Jesucristo el justo. Me gustaría leer, para animaros, me gustaría leer algunos versículos. Esto ya no va con lo que... bien, es que me gustaría leer algunos versículos en... en Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13. Ahora, hermanos, sabemos que el pecado no es que el pecado es algo que se te cae encima, de repente, que ya estás durmiendo, te despiertas, ¡pum!, se te ha caído el pecado encima. No acontece así. Pecamos ¿cómo? Viene primeramente la tentación, somos tentados, viene la tentación. ¿Qué hacemos con la tentación? Obviamente las tentaciones van a venir. El Señor Jesús fue tentado. Como se suele decir ahí, no podemos impedir que los pájaros vayan ahí volando por encima de nuestra cabeza, pero podemos impedir que vayan haciendo sus nidos, sus nidos ahí sobre nuestra cabeza, ¿no? Eso sí lo podemos impedir. Ahora, la tentación no podemos impedir, pero mira bien lo que dice el versículo 13. Pablo escribe a los corintios y les dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios. Dios es fiel y no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino dejará también juntamente con la tentación la salida. En cada tentación que viene, porque pecamos, pero viene la tentación primero. Y con cada tentación, ahí dice, y con la tentación, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. Dios nos abre una puerta. Viene la tentación. ¿Qué es lo que puedo hacer yo con la tentación? Puedo hacer dos cosas. Ahí. Puedo flirtear. ¿Entendés esta palabra? Flirtear. Flirtear con la tentación. Puedo flirtear con la tentación. ¿Sabes? La tentación ya me acaricia. Yo acaricio la tentación. Y después ya caemos en el pecado. Cualquier pecado que sea. La lista que he leído antes. Ahí. Pero podemos, ¿no? Ver, hay una puerta, no. Viene la tentación. Hay una puerta. Hay una salida. Y puedo tomar la salida. Y puedo escapar del pecado que quiere, ¿no? Que nos asedia, como dice el autor a los hebreos. Ahí. El pecado que nos asedia, que intenta de penetrar ahí. Podemos escapar. Podemos escapar. Eso es una cosa tremenda. Mira bien lo que dice también el autor. Eso primera de Pedro. No, segunda de Pedro, perdón. Capítulo 2, versículo 9. Segunda de Pedro 2, 9. Mira lo que dice.
Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Si vivimos esta vida juntamente con el Señor, caminando con Él, podemos tener victoria, no por nosotros mismos, pero estando con el Señor. Si Cristo está en nosotros, más fuerte es aquel que está en nosotros que todo lo que hay en el mundo. Más fuerte. Más fuerte. Y nos da la victoria. Es el Señor que nos da la victoria. No, yo no pretendo que soy mejor que cualquier otro, que hay alguien aquí que es mejor que cualquier otro, porque dejado por nosotros mismos, estamos derrotados, estamos en el pecado. Mi vida ha sido comprobada porque durante 22 años el pecado me derrotaba. Me derrotaba. Ahí. Pero la cosa es que aquí dice, una vez que estamos con el Señor, caminamos en una vida piadosa. La piedad es esta devoción que tenemos al Señor. Hemos conocido a Cristo, hemos empezado a caminar con Él, Él nos va enseñando y queremos agradar al Señor. Bien, si vivimos en esto, dice aquí el versículo, aquí, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos. ¿O será que no lo sabe? No, por supuesto que el Señor sabe librarnos de la tentación. Por supuesto que sabe librarnos de la tentación. Eso debería de animarnos, hermano. Hay muchos versículos. Yo podría seguir hablando aquí toda la mañana, pero bien, voy a parar porque... pero, hermano, la cosa buena es que, hermanos, se habla de la ira de Dios, que está sobre el pecado, sobre la maldad, sobre la maldad. Una de las cosas que debería de animarnos a todos, los que estamos aquí, los que conocemos al Señor, los que no conocemos al Señor. Ahí hay unos versículos que me anima a mí. Podemos leer, voy a terminar con esto, en Efesios capítulo 2, versículo 1. Efesios 2, 1. Mira bien lo que dice. Y Él os dio vida a vosotros. Escribe a los Efesios, a los cristianos que vivían en Éfeso. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Yo vital, estaba muerto en mis pecados, en mis delitos. Muerto en mis pecados y delitos. Ahí. ¿Por qué? Porque el pecado trae muerte. El salario del pecado es la muerte. Bien, pecamos, hay una muerte interior. Estamos separados de Dios. Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Estábamos andando en estos pecados, mira, lo dice. En los cuales pecados anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Los hijos de desobediencia. Pero mira bien, hijos de desobediencia, entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo. También yo era un hijo de desobediencia antes de conocer a Cristo. Era un hijo de desobediencia. Mira bien lo que dice, sigue diciendo. Versículo, vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira lo mismo que los demás. Yo, Vital, era un hijo de ira. La ira de Dios estuvo un tiempo sobre mi vida, por causa de mi maldad. La maldad que Dios no tolera el pecado, pero es paciente. Es paciente porque no quiere que nos perdamos. Entonces, quiere que pasemos de uno a otro, de la desobediencia a la obediencia, de ser rebeldes a ser de verdad sus hijos amados. Ahí que podamos seguirle y todos. Y aquí termina diciendo el versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y esto es cuando hemos
nos hemos arrepentido, hemos confiado en el Señor y algo maravilloso pasó. Mira, estamos aquí en esta mañana. Yo no estaría aquí para hablar de 2 o 3 tonterías si esto ya no serviría nada, si sería de una fábula. Pero no es una fábula, hermano. Lo he comprobado con mi propia vida y yo sé que es la verdad. Lo sé. Yo no te puedo explicar lo que es el sabor del café. Ahí, ¿cómo es? Si me hace la pregunta, no he bebido nunca café, ¿cuál es el sabor del café? Digo, bien, no sé, no te puedo explicar el sabor del café. No es como la leche, pero más parecido quizás al cacao, pero bien. Es que no te lo puedo explicar, no te lo puedo explicar. No hay palabras para explicarlo. Pero, hombre, la única manera es que alguien te invita y dice, vamos a tomar un café, ya lo sabrá. Una vez que tú lo experimentas en tu vida, que sabes lo que es el café, alguien viene y no te da un colacao, te dice, es un café, tú dices, vaya hombre, no me vas a engañar. No me vas a engañar, porque tú sabes, porque lo has experimentado. Y eso es, no necesitamos abrir nuestras vidas al Señor, si no lo hemos hecho, y entonces el Señor hace algo maravilloso. Mira, es que es tremendo, el Señor es tremendo, tremendo, tremendo. El amor que tiene, la paciencia que tiene, aún con nosotros, que andábamos todos ahí perdidos en nuestros pecados, la paciencia que ha tenido el Señor. Yo digo, Señor, de verdad, me has aguantado durante todos estos años y has tenido paciencia conmigo, pero gracias que has abierto la puerta. A través de tu muerte has pagado, la puerta está abierta. No necesito de tolerar el pecado, no necesito de andar ni en un pecado, ni uno. No voy a tolerar el suicidio espiritual. No lo voy a tolerar. No lo voy a tolerar. Ahí. Y entonces eso es para bien nuestro, para bien nuestro, porque a partir de ahí, entonces andamos en la luz, vemos las cosas claras y nuestra vida es diferente. Amén. Puede ser para bendición para muchos otros. Amén. Vamos ahora. Amén. Padre, te damos las gracias. Gracias, Señor, por tu palabra, porque tu palabra de verdad es luz, es lámpara para nuestros pies, luz en nuestro sendero. Señor, te damos las gracias, Señor, porque, Señor, has venido a nosotros con muchísima paciencia, mucho amor, cuando no merecíamos absolutamente nada, sino que un castigo eterno. Señor, tú has venido, ha tomado sobre ti, Señor, nuestros pecados, la carga de nuestros pecados, has venido con tanto amor para que pudiéramos ser libres de pecado. Por eso, Señor, ayuda, Señor, a cada uno aquí presente, Señor, que seamos cristianos o que no lo seamos aún, pero, Señor, que de verdad, Señor, el pecado no te agrada. Señor, que podamos de verdad agradarte, Señor, en todo, en nuestro caminar y para nuestro bien, para el bien de los que nos rodean. Señor, qué bendición de conocerte. Por eso, Señor, bendice, Señor, nuestras vidas, bendice tu palabra para nuestras vidas. Y gracias por ella, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.